ingeniero Guido Lavalle, ingeniero nuclear con quien hablamos, es más moderna. Es decir, seguramente lo que pasó en Chernobyl no va a pasar, pues estos reactores son más modernos, pero no están hechos para bancar un misil. Claro, exactamente. Ninguna central está hecha para bancar un misil. Bueno. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Estaba leyendo ayer un reportaje tuyo, creo que te hicieron en La Voz, sobre el libro Quienes no extrañan al comunismo no tienen corazón. El título es muy romántico. Y vos ahí planteabas, todavía no había empezado el conflicto, pero planteabas que creías que no iba a pasar nada, pero que no te extrañaría si esto se terminara en una guerra. Y hablabas porque estamos en una época de líderes tan irresponsables que no me sorprendería que esto terminara en una guerra. Sí, lamentablemente el pronóstico se cumplió. Si uno venía leyendo los discursos de Putin, no solamente este año, sino incluso años anteriores, esto un poco se olía o se veía venir, sobre todo por el lugar que ocupa Ucrania dentro de la ideología del putinismo y sobre todo por los componentes que el putinismo vino desarrollando a lo largo de los años, sobre todo en dos puntos, ¿no? Uno es el nacionalismo, muy fuerte. Otro asociado a esto es el antioccidentalismo, lo que ellos entienden por antioccidentalismo, sobre todo la oposición a Estados Unidos y Europa, y vinculado a esto también ciertos valores conservadores y tradicionales, ¿no? Que Putin se encarga de remarcar y sobre todo de mostrarse como una suerte de salvador. Entiende que Estados Unidos y Europa entraron en decadencia, han abandonado estos valores, ¿no? Por eso la persecución a homosexuales, por eso también la persecución al feminismo, ¿no? Porque entienden que son una influencia negativa de Occidente y por lo tanto hay que combatirlo. En este caso Ucrania es una excusa para evitar que caiga precisamente bajo esa influencia, ¿no? Una Ucrania independiente solamente puede existir bajo la influencia de Estados Unidos y de Europa. Vos sos profesor de lo que es la historia de Rusia, con lo cual venís estudiando a Rusia y a Putin hace mucho tiempo. ¿Es hoy un Putin que está en sus cabales o está descontrolado? Porque desde acá vemos, no podemos creer lo que está pasando. Es decir, a mí, yo solo tiendo a pensar una persona que está completamente loca puede hacer esto. Bueno, dentro de la lógica, digamos, Putin hace 22 años que está en el poder como presidente, pero ya viene actuando en política desde los años 90. Y dentro de su lógica es totalmente consistente y coherente con lo que viene desarrollando, sobre todo a partir del 2012, cuando empezó a profundizar su costado más dictatorial y autoritario, ¿no? De modo que eso no debería sorprender. Pero el riesgo de una guerra que... Bueno... A ver, es una tercera guerra, una cosa... Si entra Europa en guerra es... Eventualmente... Inimaginable el daño en el mundo. Eventualmente puede salirle muy mal, sobre todo pensando en la situación interna. En 2 años hay elecciones presidenciales en Rusia, él podría volver a presentarse. Y la situación o el consenso que había en 2014 no es el que hay hoy. En 2014, cuando el Kremlin anexiona Crimea, había un apoyo popular genuino, había un consenso más importante. Hoy las encuestas muestran que más del 50% de la población está en contra de la guerra e incluso hay personas que se animan a protestar, salir a la calle a protestar, sabiendo que pueden ser encarceladas, ¿no? Se cuentan hoy cerca de 8.000 personas encarceladas por salir a protestar a la calle, es decir, simplemente me opongo a la guerra. Van una semana de guerra en base. De hecho, hay una política de silenciamiento absoluto de la guerra. No se habla de la guerra en los medios de comunicación. Totalmente. Rusos, los medios están ocupados por la propaganda oficial. La palabra guerra no aparece. Lo que aparece es una frase, un eufemismo, que es operación militar especial. No se lucha contra los ucranianos, sino que se lucha contra los nacionalistas. Esos son los términos que aparecen en la prensa. La poca prensa independiente que quedaba está siendo claro, esos son los canales que todavía están transmitiendo, porque después han cerrado directamente. Exactamente. Los canales, estoy diciendo, los rusos, los del Estado, ¿no? Los que funcionan. No, pero incluso los privados que están copados por el propio Estado. Un medio independiente muy prestigioso como Eco de Moscú fue cerrado, una radio ayer, de modo que quedan pocos espacios para salirse de esa propaganda. Ahora, te pregunto, vos hablás de, justamente dice, no estamos peleando contra Ucrania, estamos peleando contra los nacionalistas, y ahí hay un concepto tremendo que contra los neonazis. Exacto, la desnazificación. ¿Cómo entra esta idea de que está combatiendo al nazismo en este marco? Bueno, el combate con el nazismo es muy importante dentro de la lógica del putinismo. De hecho, hoy es la efeméride más importante en Rusia, ¿no? El 9 de mayo, que es cuando se celebra la entrada a Berlín, la derrota del nazismo. Es un elemento muy importante dentro
del discurso estatal, y es una justificación más, ¿no?, para entrar en Ucrania, porque hay que entender que Ucrania forma parte... Un presidente judío, ¿no? Claro. Eso es un contrasentido por completo. Es más, sí, y además, digamos, la presencia efectiva que tienen los movimientos fascistas dentro de la política ucraniana es mínima, incluso comparándolo con las derechas que pueden estar en otros países como Francia, por ejemplo. De modo que es un elemento más que el presidente Putin utiliza para justificar una invasión que incluso dentro de la propia Rusia se ve como absurda, porque Ucrania tiene lazos históricos, familiares incluso, ¿no? Hay muchas personas que tienen familiares y amigos en ese territorio. Imagínense que de repente Argentina, salvando la distancia, ¿no?, pero invada a Uruguay, ¿no? Ahí claro, generaría un ruido bastante importante. ¿Cuál es el riesgo de que el mundo siga tomando sanciones económicas y acorrale más a Putin? Bueno, ese tiene dos vertientes, me parece. Una es que efectivamente impacte en la economía rusa, que ya viene en crisis. Está impactando. Exactamente. Está impactando. Desde hace varios años. La otra es que refuerce más, al contrario, ¿no?, que refuerce más la toma de decisiones de Putin, porque esto viene a legitimar el discurso de los nacionalistas, que dicen, bueno, vieron, al final tenemos razón. Hay una rusofobia en el Exacto. mundo. Estados Unidos no nos quiere, Europa no nos quiere, nos mandan sanciones, por lo tanto tenemos que seguir en esta vía que es la correcta. Pero vos tenés una sociedad rusa que hoy ya está sufriendo colas en los bancos, cepos, que está sufriendo desabastecimiento, ni hablar de las empresas que tienen que importar, no pueden importar. Digo, hoy es inmediato el efecto de las medidas. Ya lo está sufriendo la sociedad. Evidentemente a Putin tampoco le importa demasiado. Sí, el tema es que es muy difícil hoy, hace unos años, y hoy particularmente, salir a protestar y emitir una voz de discordia, te meten ¿no? preso, está claro. El principal opositor, para poner un ejemplo muy conocido, del presidente Putin, que es Alexei Navalny, fue encarcelado el año pasado. Hay cientos de casos menos conocidos en donde también cualquier oposición es reprimida y encarcelada. Entonces, y hay una oposición más bien, una oposición real, ¿no?, concreta, muy desarticulada, no hay elementos para salir a protestar. Yo creo que un quiebre puede ser que las fuerzas de seguridad dejen de responder al presidente, ¿no? Llegado ese momento, ahí sí la situación podría llegar a cambiar, pero como sigue así, es muy difícil. Ahora, una de las características de Putin que estamos viendo en los últimos tiempos es que casi se está volviendo colega tuyo, con incluso ensayos de revisionismo histórico, hablando sobre el lugar de Ucrania como una especie de invención rusa. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de manipulación de la historia? Es muy interesante eso, porque efectivamente él hace un uso sesgado de la historia, y él tiene en la cabeza una idea digamos, para él Rusia no nació ni en 1990, digo, la Rusia actual, ¿no? No nació ni en 1991 ni siquiera en 1917, sino que se remontaría a 1000 años, y él entiende que hay una continuidad estatal, ¿no?, desde la Rus de Kiev, cuando se funda, hasta ahora, con distintos momentos en donde Rusia fue próspera y fue fuerte cuando tuvo un Estado centralizado y fuerte. En los momentos en que no, Rusia entró en decadencia. Con lo cual para él es un terrible error. Por eso desarmar la Unión Soviética. hay varios momentos. Uno es la invasión mongola en el siglo XIII, lo que se conoce en Rusia como la época de los disturbios, y particularmente la Revolución Rusa de 1917. ¿No? ¿Por qué? Porque es ampliación de derechos, es ampliación de libertades, y sobre todo es ruptura en la continuidad estatal y digregación del territorio. Por eso Putin culpa a los bolcheviques, y a Lenin en particular, de haber inventado Ucrania, ¿no? Es decir, de haberla sacado del territorio ruso. Y él es un poco lo que quiere reparar, es volver a ese gran territorio ruso, porque en la mente de él está esta idea de una Rusia grande, que ni siquiera es la Rusia soviética, ¿no? Pero es una Rusia, pero está en la idea de una Rusia grande capitalista o una Rusia grande comunista. Totalmente, es capitalista. Capitalista. Y de hecho, él no tiene problemas hay algo que sobrevive a todos los sistemas: zarismo, comunismo, capitalismo, que es la idea de Gran Rusia, ¿no? Y tanto el zarismo o la época imperial, como el capitalismo, el comunismo y el capitalismo son distintos periodos en la historia rusa. Por encima de eso hay una Gran Rusia que sobrevive y que se mantiene, y eso es lo que él quiere sostener, ¿no? Ese Estado fuerte, ese Estado ruso que sobrevive a cualquier época. Ahora, ¿no tiene ahí un argumento a favor Putin, en el sentido de que si vemos lo que fueron los 90, fue un trauma para Rusia? La desintegración de la Unión Soviética, la crisis económica y social, digo, con Putin volvió cierto orden, digo, me parece que eso tiene que ver también con el aval que tiene de parte de la población. Bueno, esa es la justificación, ¿no? Pensá que en los 90 se decía que del comunismo, que Rusia había estado 70 años entre paréntesis, ¿no? Tratando de borrar esos 70 años. Y no se pueden borrar 70 años de historia de la mente y sobre todo de los corazones de las personas, ¿no?